Bienvenidos nuevamente a otra emisión más de Raíces Históricas del México Actual. En esta ocasión hablaré de la historia de la bandera de México, donde describiré sus antecedentes, desarrollo y evolución. Comienzo con la narración. México cuenta con un emblema que nos representa a nivel mundial, del cual todos los mexicanos nos sentimos identificados con el estandarte representativo de nuestro país, y que es la bandera. Esta ha evolucionado con el paso de los años, tomando toda clase de significados y portando toda clase de símbolos a lo largo de su historia. Inicio con la bandera de México como estandarte del padre Hidalgo. Cuentan algunos historiadores que el cura Hidalgo levantó un estandarte con la silueta de la Virgen de Guadalupe para dar el grito de Dolores. Investigaciones profundas sobre el tema indican que esta popular representación es errónea, pues en la madrugada del 16 de septiembre de 1810, Hidalgo no levantó estandarte alguno. De hecho, fue hasta que él y su ejército tomaron la población de Atotonilco, donde ahí el padre de la patria obtuvo de su santuario un óleo con la imagen de la Virgen y arrancándolo de su marco lo adoptó como estandarte, entregándolo a sus hombres como símbolo e insignia del movimiento independentista. El estandarte que el cura Hidalgo entregó a sus hombres sería la primera bandera de México en la historia. Según las historias, fue este estandarte el que fuerzas realistas encontraron en Aculco, después de la batalla en que éstas vencieron al ejército de Hidalgo, aunque esto no está comprobado que sea el mismo. Luego de ser restaurada la pieza, fue exhibida en diferentes sedes, entre ellas la Villa y el antiguo Museo Nacional de la Calle de Moneda, en el centro histórico de la Ciudad de México. La primera bandera de México llegó al Museo Nacional de Historia con sede en el hermoso castillo de Chapultepec, en la primera sección del Bosque, donde hasta la fecha se exhibe junto con otra bandera con una imagen similar de la guadalupana. El estandarte de la Virgen de Guadalupe es considerado el primer gran símbolo de unión del pueblo mexicano ante un movimiento de tal magnitud como el que significó la Guerra de la Independencia. Y claro, se podría decir que fue la primera bandera de México, esto es, para representar un país que había recuperado su libertad. Bandera de México de José María Morelos. Meses después del inicio del movimiento de independencia, los insurgentes adoptaron banderas albiazules, con la imagen de la Virgen en el centro, creando una nueva bandera de México. La imagen de la Virgen fue sustituida años después por un águila coronada posada sobre un nopal que recordaba el origen y fundación de la antigua capital de los aztecas, lo que convirtió a esta enseña en la primera bandera de México con este elemento. Morelos utilizó esta bandera hasta 1814. Se trata de un rectángulo color azul que tenía en el centro un águila con una corona, que estaba postrada sobre un nopal encima de un puente de 3 arcos. Contaba con una inscripción que decía Oculis et ungibus aeque vitrix, que significa con los ojos y las uñas igualmente victoriosa. José María Morelos y Pavón identificó plenamente a su ejército con esta bandera, la cual sus hombres erguían con insignia al deambular por toda la parte sur del país, luchando a favor del movimiento independentista. Otra bandera fue la del ejército trigarante, la primera con los colores de la bandera de México actual. Esta fue la primera bandera de México que llevó los colores verde, blanco y rojo. Se rediseñó tras la formulación del Plan de Iguala en marzo de 1821. Este emblema fue presentado públicamente en septiembre de ese mismo año, cuando Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero hicieron su entrada triunfal al frente del ejército trigarante en la capital,
marcando con ello el fin de la Guerra de Independencia. Esta versión de la bandera de México difiere de la actual, en que sus franjas no están colocadas paralelamente al asta, sino en forma diagonal. Durante el Plan de Iguala, la bandera trigarante consistía en 3 barras diagonales de color blanco, verde y rojo, en ese orden. En cada banda se encontraban estrellas doradas de 8 puntas. Además, no tenían el mismo orden en cuanto al significado de los colores. Blanco la religión, verde la independencia y rojo la unión. Esta bandera que usaba el ejército trigarante estaba ornamentada con una corona al centro, que simbolizaba la transición hacia el primer imperio mexicano, en el cual el mismo Iturbide se proclamaría como emperador. La siguiente bandera fue la del primer imperio. El 2 de noviembre de 1821, Agustín Iturbide dispuso que los colores de la bandera de México quedaran definitivamente adoptados, pero colocados en posición vertical. A este diseño se le agregó un águila parada con el pie izquierdo sobre un nopal nacido en el islote de una laguna. El águila estaba coronada como símbolo del imperio ya establecido oficialmente. Tras el movimiento de independencia, Agustín de Iturbide oficializó la bandera poniendo unas franjas verticales y cambiando el orden de los colores. En el centro se determinó que se colocara el águila coronada sobre el nopal. Bandera del Batallón de San Blas. Esta bandera de México es famosa por pertenecer al batallón que defendió heroicamente el castillo de Chapultepec el 13 de septiembre de 1847. Esta bandera resulta curiosa por mostrar primero el color verde de su composición a la extrema derecha, en lugar de su tradicional ubicación a la izquierda, junto al lado del asta, de donde siempre debe pender. En segundo lugar, se advierte el águila real, ya presente desde las banderas de Iturbide en 1823, pero viendo de frente, con las alas extendidas y devorando ferozmente una serpiente. Finalmente, debajo de la rapaz ave se nos presenta la leyenda Batallón Activo de San Blas, indicando que pertenecía a este grupo militar que con más pena que gloria la defendió hasta el último momento en lo alto del Cerro del Chapulín. Tras un acuerdo entre los gobiernos de México y Estados Unidos el 13 de septiembre pero de 1950, un importante grupo de banderas, estandartes y gallardetes que habían sido tomados por las fuerzas norteamericanas durante la Guerra de Intervención fue devuelto a nuestro país. Tras ser restaurados, estos testimonios de la defensa de nuestros soldados por nuestro territorio forman parte de las colecciones que hoy se exhiben en el Museo Nacional de Historia, con sede en el estupendo Castillo de Chapultepec, en la Ciudad de México. Una bandera más es la del Imperio de Maximiliano. Una vez que el ejército francés se hizo de la Ciudad de México capital en el año de 1863, llegó a México un personaje cuya historia fue verdaderamente trágica, Maximiliano de Habsburgo. Acompañado de su esposa Carlota, este caballero descendiente de buenas cunas europeas francesas por un lado y austriacas por el otro, intentó gobernar en un país sumamente dividido y en el que solo era apoyado por el grupo político conservador que recién había logrado la expulsión del presidente Juárez y todo su gabinete, instaurando un débil imperio de infame duración. De su paso por el país solo se recuerdan algunas buenas intenciones del improvisado emperador. Por ejemplo, la reorganización de un museo nacional, la traza de la avenida más bonita de la Ciudad de México, el Paseo de la Reforma. Y por último, la presentación de una bandera de México que resultó de poca o nula trascendencia para la historia de México. Esta nueva bandera
mantuvo los colores básicos en el orden tradicional. Tuvo como elemento diferenciador la inclusión del símbolo del águila dentro de un estilizado marco que más bien evocaba los escudos de armas de las familias y cortes europeas, coronado con el símbolo inequívoco del recién instaurado Segundo Imperio. Tras la muerte del emperador Maximiliano, fusilado al pie del Cerro de las Campanas en Querétaro, su bandera también pasó a los archivos de la memoria. Bandera de México en la época del presidente Juárez. Esta bandera entró en vigor cuando el presidente Juárez subió al poder y la República se estableció. Se eliminaron las 4 águilas de las esquinas y se mostraba en el centro al águila sin corona que devoraba a una serpiente. Esta bandera se mantuvo hasta la muerte del presidente Juárez. Bandera de México durante el periodo de Porfirio Díaz. Luego de una serie de levantamientos, el general Díaz logró hacerse del poder. Eliminó primero a sus adversarios y luego se mantuvo en la silla presidencial durante casi 30 años. Durante las 3 décadas que duró el gobierno de Porfirio Díaz, entre los muchos cambios que pudo aplicar, estuvo la presentación de un nuevo lábaro patrio. El presidente Porfirio Díaz continuó con el mismo esquema, pero cambió algunos colores del escudo. Esta bandera de México era muy similar a la que actualmente conocemos, pero con el águila viendo de frente, devorando a la serpiente y luciendo parada sobre un abundante nopal. Como rasgo distintivo, esta bandera presentaba su escena central semirrodeada con una corona de laureles, muy al estilo de las culturas clásicas, como señal de triunfo y victoria. Con el inicio de la Revolución y el derrocamiento de Francisco I. Madero, Porfirio Díaz vio cómo su bandera era sustituida. Años después de la muerte de Díaz, el Congreso acordó hacer una nueva bandera de México, muy parecida a la actual. El 20 de septiembre de 1916, el presidente Venustiano Carranza expidió un decreto para que el escudo, ya oficializado como nacional, volviera a aparecer en la bandera de México. Sin embargo, en este modelo el águila se encontraría viendo de perfil, como ya había sucedido antes con algunas enseñas de mediados del siglo XIX. Además, sus alas se mantenían en actitud de ataque y devorando la ya famosa serpiente de cascabel. La legendaria pose es conocida como símbolo del lugar exacto donde los aztecas fundarían su ciudad, México Tenochtitlan. A este emblema solo se le agregaría una leyenda que lo enmarcaría y que decía Estados Unidos Mexicanos. La bandera de México se mantuvo así hasta la emisión de un decreto del presidente Gustavo Díaz Ordaz, fechado el 17 de junio de 1968, en el que se hacía pública la ley sobre las características y el uso del escudo, la bandera y el himno nacional. A continuación menciono los datos más importantes para recordar sobre la bandera de México. Inicio con el primero. Lázaro Cárdenas es quien estipuló el 24 de febrero como Día de la Bandera. Otro es: el escudo nacional está basado en la leyenda de Huitzilopochtli, en la que narra la llegada de los aztecas a Tenochtitlán. Otro dato importante es: los encargados de diseñar el escudo fueron Francisco Epens Helguera y Pedro Moctezuma Díaz en 1969. Uno más: aunque la bandera de México es similar a la de Italia, no tiene nada que ver. De hecho, la bandera mexicana fue primero que la italiana y los colores no son del mismo tono ni intensidad. Otro dato importante es que cuando se requiere destruir alguna réplica, debe hacerse mediante la incineración. Uno más es: cuando el escudo nacional se reproduzca en el reverso de la bandera nacional, el águila mexicana se presentará posada en su garra derecha,
sujetando con la izquierda y el pico la serpiente curvada. Otro dato importante para los mexicanos es que los ciudadanos podemos usar el símbolo patrio en nuestros vehículos, exhibirla en nuestros lugares de residencia o de trabajo. En estos casos, la bandera podrá ser de cualquier dimensión y con el escudo impreso en blanco y negro. Otro dato importante para los cambios presidenciales es que la banda constituye una forma de presentación del lábaro patrio y es emblema del poder ejecutivo, por lo que solo podrá ser portada por el presidente de la República y tendrá los colores de la bandera nacional en franjas de igual anchura colocadas longitudinalmente, correspondiendo el color rojo a la franja superior. Y un último dato, y no menos importante, es cuando a una ceremonia concurran la bandera y una o más de países extranjeros, se harán primero los honores a la nacional y enseguida a las demás en el orden que corresponda. Existe en honor a la bandera un juramento y que se usa en determinadas ocasiones para honrarla. Por ejemplo, en las instituciones educativas se rinde honor a la bandera los días lunes. Este juramento dice: Bandera de México, legado de nuestros héroes, símbolo de la unidad de nuestros padres y de nuestros hermanos, te prometemos ser siempre fieles a los principios de libertad y justicia que hacen de nuestra patria la nación independiente, humana y generosa, a las que entregamos nuestra existencia. Por el respeto y el homenaje que se le rinde a la bandera de México, esta es orgullo de todos los que somos mexicanos. Con esta última información concluyo este tema de gran interés y que es un orgullo para todos nosotros, ya que forma parte de las raíces históricas del México actual. Gracias por su atención y escucha. Hasta la próxima.